mujer mapuche, junto a su esposo, el huarquén de la comunidad, se oponían a la hidroeléctrica de la empresa RP Global, que junto a la empresa CESA intentaban instalar un cableado en el territorio vulnerando los derechos de la comunidad. Mientras la injusticia chilena intentó cerrar en 2 ocasiones la investigación por la muerte de Macarena, fueron los mismos movimientos sociales y la seguridad de su compañero Rubén Collillo quienes logran realizar una segunda autopsia y obtener este año las pruebas científicas de que a la negra la mataron. La lucha por justicia para Macarena Valdés aún está en marcha, a pesar de que todos los contratiempos que han significado la injusticia chilena para este caso. Tenemos el caso de Lorenza Cayón, que fue obligada a dar a luz en Grillada, con presencia de gendarmes masculinos, y las razones no son muy diferentes, ya que ella es parte del movimiento mapuche que lucha en contra de las forestales, quienes han depredado el territorio. Sayén Cayuán, nuestra pichihuaychafe, llegó al mundo para ser la presa política mapuche más pequeña de nuestro territorio. Esta violencia obstétrica ha quedado impune y demostrando una vez que para los casos mapuches la violencia actúa con ojo racista. Finalmente tenemos a Vania Keipul, huarquén de la comunidad autónoma de Temucuicui, que es otro caso de violencia política hacia la mujer. La vocera hace algunos meses asumió la clandestinidad y pasó 7 meses embarazada en esta situación. Hoy, que salió de la clandestinidad, se encuentra con firme. Estamos acá hoy para exigir no más violencia contra el pueblo mapuche, no más violencia contra nosotras, las mujeres mapuches, no más asesinatos ni encarcelamiento. Me cuento ahí, puñana, camares y huevos.